tardes. Soy estudiante de la carrera universitaria de Derecho. Mi nombre es José Maradiaga. Estudio en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía, impartida por el catedrático Guillermo Brand. En calidad de tarea final estoy presentando este video relacionado en el tema del vitalismo, el problema de la vida. Por empezar, ¿qué es el vitalismo? Es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda magnitud y con todas sus consecuencias. En esta situación estamos hablando acerca de la vida, del cual la vida es un regalo de Dios. También tenemos que tener en cuenta que la vida, ya en el ámbito científico, es una noción habitual vinculada a la biología, como la ciencia de la vida, donde es la capacidad de nacer, crecer, reproducir y morir. Siguiendo con el tema, también estamos hablando del origen del vitalismo. ¿Qué es el origen del vitalismo? Esto surgió a mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas en la segunda mitad del siglo XIX. Además, como principales pensadores y representantes del vitalismo, doy a conocer los siguientes. Como principal, el químico y sueco Johannes Jacob Berzelius. También está el médico alemán Georg Ernest. También el médico francés Teófilo de Bordeaux y el escocés John Under. Siguiendo en el tema, ¿por qué surgió el vitalismo? La postura conocida en biología como vitalismo se inició formalmente a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, después de Cristo, con otro nombre como ser el animismo, en la ciudad alemana de Halle. Su padre fue Georg Ernest, del cual ya habíamos hablado anteriormente, el cual fue un médico nacido en 1659, en el seno de una familia inscrita a la secta religiosa. ¿Cómo se caracteriza el vitalismo? El vitalismo se caracteriza por la existencia de una fuerza o un impulso vital sin el cual la vida no podría ser argumentada. Tras retornar las ideas del médico y químico alemán Georg Ernest, donde sus miembros creían que el alma era el principio vital que controlaba el desarrollo orgánico. ¿Cuál es la importancia del vitalismo? El vitalismo aparece históricamente como una reacción del mecanismo el cual reducía la esencia de la vida a los procesos físico-químicos. Los vitalistas afirman que en los cuerpos vivos existe algo que no resiste al análisis físico o químico y que no puede ser explicado en base en el principio de la causalidad. Siguiendo con el tema, ¿cuál es lo más importante del vitalismo? Es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, que distinguen en las identidades inertes, poseen una fuerza vital o elan vital, que en términos franceses no es química ni física. Esta fuerza es identificada frecuentemente con el alma o el espíritu del que hablan muchas religiones.
¿Cuál es el objetivo principal del vitalismo? Los vitalistas buscaban definir y explicar la vida desde una postura no reduccionista, como según lo hacía el pensamiento cartesiano. Por lo tanto, la definición de la vida de los vitalistas como una energía vital sería coherente a la crítica que este grupo realizó. ¿Cómo está la vida humana? ¿Cómo es vista la vida humana para la filosofía vitalista? La vida humana es vista como un proceso y como tal no puede ser reducida al comportamiento mecánico o al mero racionalismo. ¿Qué afirma el vitalismo acerca de la vida? Es una doctrina metafísica que plantea que las funciones y procesos de la vida se deben a un principio vital distinto a las fuerzas físico-químicas y que las leyes de la física y de la química no pueden explicar funciones y procesos de la vida. ¿Cómo influye el vitalismo en el área de la filosofía? La filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad de un proceso. ¿Qué problemas aborda el vitalismo? El vitalismo es filosofía de la vida y práctica. Trata de problemas antropológicos de comprensión de la realidad desde la inmersión de la naturaleza, y la cultura trata de valores morales. Así desde la vida se llega a una importancia activa de la cultura del arte. ¿Quién plantea el vitalismo? En la filosofía, en tanto el vitalismo aparece como una frecuencia o tendencia que afirma que la vida carece de un fundamento que sea exterior a ella, como el valor de la vida se sitúa en la vida en sí misma. La lista de estudiosos que han representado el vitalismo a lo largo de la historia es muy amplia en base al tema. Haciendo más énfasis en el tema, cómo funciona la energía según el vitalismo de la vida. La energía vital es una fuerza que sirve de sustento a la vida, que anima el cuerpo físico, que sirve de elemento plástico entre cuerpo físico y espíritu, y a la cual estimulamos cuando prescribimos un medicamento homeopático. Continuando con el tema, ¿quién rechaza el vitalismo? La filosofía, que rechaza el método de conocimiento racional y conceptual frente a él propone la intuición entendida como la experiencia no racional, en la cual el sujeto vive íntimamente de la realidad. ¿Qué fue lo que destruyó el vitalismo? ¿O quién fue? Fue un discípulo de Berzelius, el químico alemán Friedrich Koestler, quien derribó la teoría vitalista, ya que Koestler era un joven muy entusiasta y rebelde, que no estaba convencido en la existencia de una fuerza vital. ¿Cómo se evidencia el vitalismo ya en una época actual como en la que vivimos? Se dan unos cuantos ejemplos, como ejercitarse cada mañana con entusiasmo y energía, motivar a un equipo de trabajo a dar lo mejor de sí mismos, gozar de una buena salud y ánimo. En la época actual así se vive lo que es el vitalismo. Con respecto a este tema, esto es todo en base al vitalismo, el problema de la vida, el cual es un tema muy amplio relacionado acerca de la vida. Por lo cual doy por terminado este video y espero que les haya gustado.
y comprendido lo que es el tema del vitalismo, el problema de la vida. Por lo cual, feliz tarde y gracias por su atención prestada.